cuota Flores, así se llamaba este mecanismo según los denunciantes, claro. Algo que está siendo investigado y que vamos a analizar con Jorge Hans, que ya nos acompaña, Jorge, y Carlos Gajardo, por supuesto, experto en mecanismos, en investigar mecanismos de defraudación. Sí. Buen abogado, Jorge, buen abogado, ¿de qué se trata la cuota Flores? Bueno, es una acusación muy grave. Ayer el fiscal Ángel Valencia decía que no es la primera vez, en todo caso, que se denuncia este tipo de maniobras, y uno podría sospechar de que este mismo mecanismo lo están usando otros parlamentarios, porque hay que recordar que un diputado, que era la época en que se acusa a Camila Flores, gana aproximadamente 7 millones de pesos mensuales, sí, menos algunos descuentos. Bueno, más del doble de esa cantidad la recibe también en base a asignaciones parlamentarias, que no se controlan mayormente, porque recordemos que el Parlamento se controla, se fiscaliza a sí mismo. Ahí no puede intervenir, por ejemplo, la Contraloría, para ver en qué se gastan exactamente esos casi 14 millones de pesos mensuales adicionales mensuales por cada parlamentario, y que puede destinar, por ejemplo, a contratar personal, como era este caso. Podemos ver algunos, entiendo, tenemos pantallazos respecto a los diálogos que se establecían entre la secretaria que está de ahí, confianza, ¿no? la diputada que vemos acá, y algunos de los parlamentarios. Dice Yolanda Olfos: hola, cuando pueda llámeme por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina. El testigo reservado, que presumimos que puede ser una de las personas que abrió esta denuncia, dice: hola, no hay problema, ahí le paso a dejar el sobre. ¿A qué se refiere con el sobre? El sobre con dinero en efectivo. ¿A la antigua? Dinero en efectivo. Lo del sobre es a la antigua, Carlito. Una vez que él recibe el sueldo, que entiendo que era de... No recuerdo exactamente, pero casi 2 millones de pesos, él retiraba 1.200.000 que iban en ese sobre, claro, a manos de la secretaria de la parlamentaria. Se ha señalado que... Y es muy clarito, Jorge, ¿no? Porque dice: tengo ya retirado el dinero en efectivo. O sea, fue al banco, sacó el dinero, sí, lo tengo en el sobre y se lo dejo mañana a las 12 en la oficina. Porque 1.200.000 no lo puede retirar desde un cajero, tiene que hacerlo personalmente. De hecho, el banco le pedía dejar una constancia de que él estaba retirando de forma voluntaria esa cantidad, porque era muy mayor, y era un retiro periódico, todos los meses. Entonces, esto es clave en la denuncia, porque una denuncia anónima efectivamente la puede hacer cualquiera y puede inventar algo, pero cuando te acompaña un WhatsApp con esta información entre la secretaria de la diputada y este testigo que fue contratado por el Congreso, es evidente que la denuncia toma seriedad. O sea, ahora, Carlos, esta conversación es muy indiciaria que esto efectivamente está pasando. Alguien ha cuestionado este tipo de evidencia diciendo que un WhatsApp no constituye prueba, que recién se está investigando, que incluso podría ser la propia Yolanda Olfos quien por su cuenta estuviera recaudando plata. No, pero imagínate que Hermosilla si uno dijera que los WhatsApp no son prueba, ¿no? Por supuesto que son pruebas. Ahora, esto hay que investigarlo, estos son antecedentes iniciales, esto es lo que la Fiscalía cuenta a partir de octubre del año pasado. Uno espera que esto haya avanzado mucho, pero por supuesto a partir de estos WhatsApp se tendrían que Lo que pasa es que un WhatsApp por sí solo, por ejemplo, esta conversación aislado, uno podría darle alguna interpretación o alguna explicación, pero la denuncia que hay, y que es lo que está investigando la Fiscalía, es un mecanismo de algo que se hacía sistemáticamente, un patrón que se tenía en la relación de esas personas que eran contratadas, pagadas con asignaciones parlamentarias, y que no solo uno, sino que más de uno habría entregado parte de ese dinero en efectivo para uso personal, discrecional de la entonces diputada. Ahí está el tema. Entonces, no es el único que hay, Jorge. No, y además queda en relevancia, si vemos más abajo este mismo comunicado: tengo ya retirado el dinero en efectivo, pero la llamo después porque ando con mi mamá en el médico en Quilpué. Es decir, es una persona que no está prestando funciones de manera continua, permanente en el Congreso, sino que entra y sale y va cuando es necesario. De hecho, es necesario que lo citen para que vaya a entregar el sobre. No es una persona que va todos los días al Congreso. En este caso estamos hablando de una historia, una de las historias puntuales, pero se piensa que la cifra alcanzaría a los 300 millones de pesos. Eso dice la denuncia. Eso dice la denuncia. Esto en los 8 años, en los 2 periodos que fue diputada la actual senadora Camila Flores, mediante este mismo sistema que se llamaba la cuota Flores, según los trascendidos que hemos conocido, pero que probablemente
podrían estar ocupando otros parlamentarios también, porque, como decía, es mucha la diferencia entre la cantidad de dinero de asignaciones y lo que efectivamente reciben como dieta parlamentaria, como sueldo. Y tú dices podrían, ¿no? Y también podemos decir, y han ocupado otros parlamentarios. Recordemos que hay un parlamentario condenado, ¿no? Exactamente. Jaime Orpiz, acuérdense, fue condenado por varias cosas, por recibir plata de cohecho, etcétera, pero una de las condenas fue por fraude al fisco, porque lo mismo, contrataba asesores parlamentarios que no hacían la pega, eran amigos, conocidos, etcétera, y el dinero se lo transferían, se lo depositaban a él. El mismo mecanismo, o sea, esto que se dice ahora la cuota Flores, existió la cuota Orpiz y han existido seguramente muchas que no nos hemos enterado. Mira, sigamos, Jorge, revisando algunos de esos mensajes. Hay que hacer un punto. Esta es una investigación que está desde octubre del año pasado, antes de la elección además, donde ella es elegida senadora. Pero nosotros lo conocemos ahora a partir de un reportaje de investigación de T13, que es bueno darle el crédito porque hay un trabajo ahí de periodistas, y empieza entonces a conocerse esto y la información también que se va revelando desde lo que se conoce también a través de la Fiscalía, en fin, bueno, tenemos ahí varias fuentes, pero estos chats dan cuenta, Jorge, de que Yolanda Elfos habría sido la secretaria quien se encargaba de recaudar esos dineros. Ella cumplía ese rol según esta denuncia, insistimos. Claro, por eso algunos dicen a lo mejor estaba recaudando para ella, pero la verdad es que es poco probable. Era una secretaria muy de confianza de muy querida por la senadora. Claro, lo publicaba. Muy querida. Dale. Estamos hablando de que nuevamente con una de las personas que efectúa este procedimiento, Yolanda Elfos le pregunta cuánto saca líquido. En febrero, dice él, febrero de este año, estamos hablando de 1.550.000 pesos de fracción. Yolanda Elfos le dice, la diputada necesita recibir 1.200.000 de este 1.500.000. A usted entonces le quedarían 350.000 pesos de fracción más un teléfono. Una propina aparte. Claro, porque dice, como es asesor, ¿qué le parece? Lo paga el Congreso también. Bueno, ¿y cuánto va a quedar al final el sueldo total? Pregunta el aludido. 1.200.000 para usted. Hay un mensaje que fue eliminado de ese chat. No sabemos qué era lo que decía, pero el consultado necesita aclarar. Dice, no, mi consulta es si usted va a necesitar más del 1.000.000. Es decir, quería negociar un poco, a ver si le podía quedar un poco más de ese 1.500.000. La pregunta, Jorge, Carlos, Edu, que probablemente muchos se hacen es, ¿esta gente realmente trabajaba? ¿Para el Congreso, para la senadora o para en ese entonces la diputada? ¿O eran solamente palos blancos que se prestaban para este mecanismo según lo que vamos sabiendo? Porque uno dice, si es que el sueldo que aparecía según asignación parlamentaria era de 1,5 millones y tú tenías que devolver 1,2 millones, que te pagaran 350.000 pesos por trabajo es muy extraño. Todo parece indicar que una vez más es el mecanismo de la boleta ideológicamente falsa lo que está operando en este lugar. Y hay otro caso además de una mujer, una persona que trabajaba oficialmente para un hotel en la zona de Quilpué, entiendo, administrándolo, y que también recibía una cantidad mensual de la cual tenía que hacer su aporte. No sé si tenemos algún cuadro de las otras personas que trabajaban aparentemente para la entonces diputada y que una de ellas, entiendo que Heidi Serrat, estaba en esa condición. Ella trabajaba oficialmente en otro lugar, no iba nunca al Congreso más que para entregar la cantidad de dinero que era necesario devolver, entre comillas, a la parlamentaria. Tenemos aquí otro ejemplo de Julio Alejandro Lillo, trabajador con un sueldo percibido oficialmente de 2.640.000 pesos, casi 641.000 pesos, y Yolanda Elfos recibía 1.800.000 de estos 2.600.000 cada mes. Esta es una persona con un historial antiguo de colaboración con determinadas bancadas. Él aparece en el año 2011, si mal no recuerdo, también como asesor de otra diputada.
de la misma bancada, asesorando en un comité de parlamentarios por un valor bastante mayor, por 4.500.000 pesos. De modo que puede haber una rotación aquí de personas de confianza, obviamente, una de las cuales parece que rompió esa confianza, se sintió decepcionada tal vez por no formar parte ahora del equipo como senadora de la parlamentaria, y por eso podría haber efectuado. Bueno, todos los grandes casos, Carlos, por ejemplo, el caso Penta, es por alguien que quedó picado. Alguien que no le llegó su cuota, hablando de Flores. Totalmente. Oye, varios comentarios. Siempre este mecanismo se ha dicho que es cortar la cola, en el sentido que uno le saca un pedacito al suelo. Más que la cola. Pero esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya no es cortar la cola, es dejar la cola. Es dejarle la cola. Dejaban la cola. Dejaban la cola. Sí, pues. Se quedan con el gran porcentaje y le entregan un pedacito a la persona para que haga esta especie de favor. Lo segundo, lo que tú decías, la denuncia anónima. Mucha gente ha cuestionado, no, pero es que esto es una denuncia anónima. Oye, los grandes casos de corrupción efectivamente son con denuncia anónima, gente picada, trabajadores que se fueron mal, decepciones amorosas, la expareja. Aquí se ha hecho harto en redes sociales, no sé si han visto mofa como que podría el denunciante anónimo ser Percy Marín, el ex marido que tuvo una ruptura justamente, ¿no? Es posible, no tengo idea. Hay un detalle ahí, la denuncia contra la senadora se supone que es anterior a la ruptura. Se planteó en octubre del año pasado. O sea, y ellos se separan después. Claro, se separaron en enero, entiendo. Claro. Estaban en plena campaña los dos. Exacto. Pero tendría que haber tenido mucha sangre fría el ex para aguantar 3 meses. Pero mira, yo creo que poner el acento en quién hizo la denuncia es desviar el foco. Buscar es relevante. Da lo mismo. El mensajero aquí da lo mismo. Y si la persona que hizo la denuncia también está involucrada en esto, también participó del mecanismo, da lo mismo. Lo importante es que hizo la denuncia, la fiscalía de esa persona tiene que protegerla, pero muchísimos casos, ustedes decían el caso Penta, ¿no? El caso Penta tuvo un impulso tremendo cuando Hugo Bravo, el gerente general, abre la puerta, tira la caja, prende la luz, como uno quiere, deja la escoba con lo que cuenta. Eso la fiscalía tiene que incentivarlo. Oye, yo veía el reportaje que mostramos recién y veía la devoción, el cariño profundo que tenía la senadora Flores, que tiene la senadora Flores por su secretaria, por Yolanda Olfos. Era que no. Pero no sé si tanto cariño para subirle el sueldo de esa forma. Revisemos la evolución del sueldo de Yolanda Olfos. Ahí está. Claro. Al comienzo del periodo como diputada de la ahora senadora Camila Flores, que hay que decir que es abogada, es una persona ligada a la derecha porque ella nació en comunas del sur, sus padres tenían tierras en el sur que fueron expropiadas, de ahí viene una devoción por el régimen militar, hizo un nexo con la derecha y por eso fue parlamentaria, en definitiva candidata por Renovación Nacional. Cuando sale electa parlamentaria, empieza con su secretaria Yolanda Olfos, secretaria de confianza durante todo este tiempo, con un sueldo de 588.000 pesos. Claro. Sueldo menos que reguleque, como diría alguien. Sí. En fin. Pero es un sueldo de hace 7 años que correspondía a lo que podría pagarse a una secretaria, digamos, ¿no? Sí. Es un sueldo normal. Podría ser perfectamente. Pero mira, hace más sentido que el otro sueldo. Claro, hace solo 6 años sube abruptamente ese es el tema. a 2.400.000, casi 2,5 millones de pesos. Se multiplicó por 4. Claro. Puede ser muy extraordinaria la secretaria, con todo respeto, pero saltar de 600 lucas a 2,5 millones era mucho en cariño. ninguna parte. Todos los chilenos tenemos experiencias vitales, que te suban el sueldo, que te lo multiplican por 4 de un año a otro. Eso no pasa en la vida real, ¿no? Si esa es la verdad. O sea, un aumento de sueldo bueno, un 20%. Claro. Un buen aumento de sueldo. Un 80%. Ya te ganaste el loto. Tenés que ser, no sé, tenés que ser Messi, ¿no? O sea, gente excepcional, ¿no? Esa cuestión es evidentemente. Conductor de vagón. Claro, pasar de panelista a conductor, por ejemplo. Ser fiscal, no sé. Pero queda la duda si efectivamente recibía esta cantidad total. Eso es. Puede que también tuviera un recorte. Claro, y de ahí vienen las Qué variaciones. raro las variaciones. Claro. Viene en definitiva, bueno, en la época de la pandemia, quizás el trabajo era menos, el intercambio de dinero no era tan fluido, entonces bajó un poco a 1.700.000. Subió el año 2021 1.745.000, ya en proporción más o menos razonable. Volvió a bajar el año 2022 a 1.200.000,
Pero a contar del 2023 se produce un alza sostenida y también que llama mucho la atención. Pasa de 1.200.000 a 2 millones el año 2023, a 2 millones casi 129.000 pesos el año 2024, 2.200.000 el año 2025 y a comienzos de este año, el 2026, ya estaba prácticamente rozando los 3 millones de pesos la secretaria personal y de confianza de Camila Flores. Carlos, ¿quién debiera mirar esto y decir, oye, este comportamiento es extraño? Porque son asignaciones parlamentarias. Hay ahí una fiscalización que se tiene que hacer al interior de la Cámara y sabemos que ahí hay un problema con los controles internos. Pero cuando hablábamos el otro día de los supersueldos, ¿a nadie le llama la atención este comportamiento en los sueldos de una persona? Hay un comité, una comisión interna en el Parlamento, ¿no? De asignaciones parlamentarias, el famoso CRAP que se llama, ¿no? Pero que al final está integrado por ex ministros, por ex congresistas, ¿no es cierto? Y no hay un gran control. Digámoslo, es de papel. Es de papel. Es de papel. Y forma parte de los favores que justifican porque los supersueldos. Estas subidas debieran llamar la atención. Pero es evidente que uno ve esto y no puede dejar de acordarse de lo que vimos hace 2 días, 3 días aquí mismo, ¿no es cierto? Sí. Cuando estuvimos con los diputados, los supersueldos. Hay gente que gana en el Congreso 19, 18, 15, 13 millones de pesos sin tener ninguna particularidad especial. Claro. Y decíamos en esa oportunidad, no habrá aquí cortes de cola. Que nos dijeron hoy, no sean mal pensados. No sean mal pensados, se le ocurre esas cosas. Hay gente muy especializada. Claro. Bueno, 3 días después sale la noticia de la cuota Flores y uno no puede dejar de pensar, ¿no estará haciendo esto un mecanismo más recurrente? Hay que investigar a Camila Flores, nadie dice otra cosa, ¿no? Pero cuesta creer que este sea el único caso y uno esperaría que aquí no se toque solamente el caso, sino que sería la situación más grave. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue muy famoso cuando Marcela Sabat, 15 años atrás, fue elegida parlamentaria y ella va y hace una charla en una universidad y dice, bueno, yo llegué al Congreso y me dijeron cómo había que hacer estas cosas, yo por supuesto me negué y se armó un escándalo porque en el fondo como que Marcela Sabat se destapó la boca, ¿no es cierto? Fue demasiado transparente. Demasiado transparente, después dijo que la habían malinterpretado y qué sé yo. Lo que quiero decir, esto de que con las asignaciones parlamentarias tenemos un problema de falta de control y cada cierto tiempo tenemos este tipo de escándalos. Ayer uno lee de todo, desde defensas como esto se ha hecho siempre, entonces como que está bien, como que no pasa nada, esta denuncia es anónima, entonces se descarta por eso, cosas así. Hay gente que incluso se preguntaba dónde estaba Dorothy Pérez. Hay que recordarle a la gente que la Contraloría no puede poner la lupa sobre eso, por ley. No tiene atribuciones. Eso, ¿de quién depende que cambie? Hay que hacer un proyecto de ley, hay que modificar la ley, la Constitución, hay que parar el país, darlo vuelta completo, porque es tan escandaloso que uno dice, bueno, esto hay que ponerle freno ya, pero freno de mano con todo. Totalmente. Pero, ¿cómo se hace? Pero hay que cambiar una ley y la ley la tienen que votar diputados y senadores. Mismos, claro. Son los incumbentes. Mira, si el único momento en que efectivamente hubo un cambio fue después del estallido social en que se bajaron el sueldo. Ustedes deben recordarlo, claro, ¿no? Se bajaron un 25% del sueldo y por eso hoy día hay una situación un poco anómala que el diputado y el senador gana menos que el ministro. Eso puede explicar este bajón que hubo justamente después del estallido social al comienzo de la pandemia. Claro, podría ser. Bajón en el sueldo. Parte de los reajustes para que hubo. no pareciera tan escandaloso. Pero es que es bueno lo que dice Jorge, porque estas variaciones de la secretaria y de los otros colaboradores que aparecen en este caso, hay que cruzarlos con los hechos noticiosos. Sí. ¿Qué pasaba en el país? ¿En qué estaba ella? ¿Estaba en campaña? O sea, si todo esto se comprueba, hay que cruzarlo con esos datos. Sí. Se estaba quedando corta de benzina para la campaña, porque los raspados de olla se hacen en todos lados. Po. Bueno, hay rumores de que compró un departamento, una camioneta de último modelo, pero es motivo de investigación. Ahora a mí me llama mucho la atención la poca reacción del resto de los parlamentarios. Absolutamente. Sí. Apliquemos un dicho. Es verdad. Apliquemos un dicho. Entre güeyes no hay cornapo. Mira, el hombre sabe, el hombre Curicó. Curico. Saludos, Curico. Saludos, Curico. Sí, chao. Salió el Maulino que ya. Muy bien. Mira, la secretaria Yolanda Olfos y la actual senadora, exdiputada Camila Flores. Ahí están celebrando el Día de la Secretaria. Oye, es bueno, perdón, el punto que hacía respecto a la falta de reacción del mundo político. Total.
¿Por qué? Porque uno esperaría siempre que hubiese cautela y se respetara la presunción de inocencia, pero uno ve que por casos bastante menores en términos de denuncia se hacen escándalos muchísimo más grandes. Y ahí da lo mismo la presunción de inocencia, y ahí ya se habla de condenados cuando no hay condenados. Claro. Entonces, hay un doble estándar, pero brutal. Y eso ha pasado, lo hemos visto de idas y de vueltas. Absolutamente. Es bien impresionante ayer como las declaraciones todas iban en esa línea, ¿no? La presunción de inocencia, no hay que adelantar juicio. Sí, está muy bien, estamos de acuerdo, ¿no? Uno no puede adelantar juicio, pero que de hecho es grave, y efectivamente uno en general, cuando pasan estas cosas y algún parlamentario se manda un condoro o tiene un problemita, viene el ataque frontal, ¿no? Entonces llama mucho la atención que en este tema haya la presunción de inocencia tiene que ser pareja para todos. Y yo la diputada, cuando era diputada, la senadora Flores, yo la vi muchas veces fustigar firme contra la corrupción, contra los casos escandalosos. Ella enarbolaba la bandera de la transparencia. Entonces, si vamos a pedir probidad, tiene que ser para todos. Esto se tiene que investigar. Pero entiendo que ese ramo costó $1,5 millones. Vamos con reacciones justamente de esta denuncia. Estamos ya en contacto con Jorge Brito, diputado del Frente Amplio. Diputado, partamos por esa reacción, ¿no? De lo que se conoce hasta ahora de esta investigación en contra de la senadora en su época de diputada, Camila Flores. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Eduardo, y a todo el panel. Gracias por el contacto. Saludos desde Valparaíso. Saludos. Y siguiendo con la línea que ustedes exponían, para mí también ha sido bastante sorpresivo el doble estándar en el Congreso frente a los antecedentes graves que se han conocido. Esto no es un rumor, esto no es un dimes y diretes como era hasta hace un tiempo. Esto ya es una denuncia formal con antecedentes que son coherentes, contundentes, y que además hay un historial en el pasado. Si ustedes analizan, por ejemplo, la información que está disponible en internet, Radio Bio Bio